San Cayetano es un corregimiento del municipio de San Juan Nepomuceno. Es uno de los tantos corregimientos y veredas que hacen parte de nuestra geografía, que han vivido en carne propia el fenómeno de la violencia secundado por el olvido institucional. Aquí residen personas cultas, amantes de las buenas costumbres, trabajadores y como tal, siembran esperanza en sus dirigentes, que muy pocas veces o nunca llegan. Su topografía es totalmente quebrada. Sus tierras gozan de una exuberante riqueza natural, tanto en lo productivo como en la variedad ecológica. En otros, fue uno de los centros de acopios más importantes de la región de Montes Mariana, cuando en la temporada de cosecha se podía recolectar más de 12.000 toneladas de ñame de primera calidad, según nos contaron fuentes informativas propias y residentes del corregimiento. Y empezamos entonces a programarnos o inventarnos un festival, como fue el Festival de Ñame. Festival que se hace en honor a aquellos campesinos que con el sudor de su frente hacen para ir a la tierra ese ñame que tanto favor nos hace en la alimentación. Me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor, que no se quede. Hoy, a duras penas, cosechan mucho menos de la mitad de ese entonces, gracias a los fenómenos naturales como la escasez de lluvias, pocas tierras en manos de campesinos, por cuanto la mayoría fueron expropiadas y aún están en litigios para recuperar sus verdaderos propietarios, vías de acceso en malas condiciones y las nuevas modalidades de inseguridad que se vienen dando, entre otras. No, era buena, mejor que ahora, porque es que ahora también ya se cultiva menos, porque desde que uno se desplazó perdió la fuerza con que cultivar ya. Entonces ya ni los años quieren acompañar a uno, porque si vemos este año que no nos ha llovido nada. Bueno, y la producción de ese entonces y la de hoy, ¿cómo la ve usted, cómo la sorpresa? No, aquella era mejor. Ya la de hoy, no, como les digo, ya uno no puede cultivar lo mismo que cultivar, porque uno no tiene esa fuerza ya. Esperamos que el gobierno nos repare también, como ha reparado bastantes personas. Ya, por ejemplo, el que sembraba misma de ñame, ya iba a sembrar 200, 300, porque el que sembraba 5.000, sembraba 1.000 y así solamente hasta que todo se va acabando. Ya este no es un pueblo que produce lo que producía antes, por ejemplo, un pueblo que salían 9 camiones de ñame aquí, están saliendo 2 apenas. Ahí se ve, por ejemplo, ya
lo que ha descendido la cuestión de agricultura aquí. Y sus campesinos producían anualmente alrededor de unas 10.000 toneladas de ese ñame con el cual lo comercializaban y daban sus ingresos para el sustento, el vestido y la salud de su familia. Esos campesinos también pensaban que sus hijos estudiaran en las mejores universidades de la costa. Hoy queremos construir la memoria histórica del corregimiento de San Cayetano, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar. San Cayetano, para los años 80, era una población pujante, alrededor de unos 7.000 habitantes que cultivaban las tierras del ñame espina, del ñame baboso, tenían sus crías de aves de corral, además de eso, cría de bovinos. Quisimos adentrarnos en este corregimiento y conocer sus vivencias pasadas y presentes, pero también sus aspiraciones a futuro para resarcir de tantas penurias que afrontaron en el pasado, alimentados por la ambición y la guerra. Pero llega el infortunio de los grupos armados al margen de la ley. En un inicio, aquellos grupos que se hacían llamar de izquierda y empiezan a acosar a nuestros campesinos. Y posteriormente, para los años 90, ingresan los extrema derecha. Primeramente en la vereda Arroyo Hondo, Cacinguí, Las Brisas, se presentaban grupos al margen de la ley que quitaban dinero, quitaban alimentos, y después sucede la masacre que hubo en La Frisa de los 12 campesinos, donde ya no tuvimos más nada que hacer, sino desplazando por el pueblo, porque ya no nos quedaba más nada. Ese fue el motivo del desplazamiento mío. De la vereda de Songó arriba nos desplazamos por varios grupos armados que nos intimidaban y mataron 2 campesinos cerca de la vereda de Songó, ahí mismo. Nos extorsionaban, robaban ganado y muchas cosas criminales. No nos dejaban vivir tranquilos y con la masacre de La Brisa, que también dijeron que iba a pasar lo mismo que pasó en La Brisa, que eso era como por las veredas así igualito. Ahí aproximadamente hay 40 viviendas, de 40 en adelante, porque está Playa, Cristobón, San Antonio, o sea que allá adentro se encuentran todas. Ya. Entonces eso es grande por ahí, hay bastante vivienda. Vuelve y se meten los grupos y le asesinan a un ganado del señor Rafael Castro Guzmán y le queman las casas. Eso volvió a revolucionar la cuestión y nos hizo salir nuevamente. A pesar de sus creencias, sus tradiciones y costumbres, estas se vieron interrumpidas o empobrecidas, tales como sus fiestas en Corraleja, el Festival del Ñame que se hace en honor a su patrono y su producto emblemático, el ñame. La inseguridad les sustrajo esos momentos de reencuentro con sus paisanos ausentes. Espacios estos para el entretenimiento y el relajamiento espiritual. Por la presencia de grupos al margen de la ley, fue cuando empezó el amedrantamiento, las amenazas, incluso asesinatos de quienes no acataran órdenes y muchas veces masacres en veredas muy humildes, donde los campesinos no tenían ninguna manera distinta de sobrevivir que explotando sus pequeñas parcelas productivas. Quienes hacían resistencia inicialmente les robaban sus animales de pastoreo, les saqueaban sus bienes, quemaban sus ranchos, en fin, utilizaban toda forma de perversidad y maldad para intimidar y lograr el desplazamiento para así posesionarse de sus terrenos y propiedades. Extrema derecha que empiezan a presionar para que los campesinos, los ganaderos, le entreguen parte de esos ingresos que han obtenido de aquella labor cotidiana, de aquella producción agrícola, de aquella producción ganadera. Y es así como empiezan a darse las muertes selectivas
del territorio, a darse las masacres y con ellas el desplazamiento. A mí mismo me amedrantaban, me querían quitar dinero, como yo dije que no tenía dinero ni tenía nada, me vine para el San Cayetano. A ese otro día fui como a las 10 de la mañana, ya el rancho estaba quemado con todo, no me quedó nada. Ya claro, yo dejé 15 animales, cerdos, bueno, 15 animales, 2 yeguas, 2 burros, 50 animales de corral, y siempre que iba para allá me tenía que devolver, ya no podía ir más nada, no podía ir más. Me fui para Caracas en el año 2000, duré 3 años porque yo me desplacé en 99. A nosotros nos decía que teníamos que salir porque ya no nos querían por ahí, porque ya eso era de ellos, ya ellos eran los que podían estar por ahí, entonces nosotros podemos, por eso salimos. Sí. Por ejemplo, lo que uno tenía, pues uno estaba laborando en el campo, tenía que coger las cosas y venderlas, que si la vaquita, que si el caballo, lo que uno tenía de uso personal y eso, uno como así lo iba viendo poco a poco hasta que estuvo uno quedando sin nada, porque los cultivos, todo eso, abandonados, sí. El común denominador de esa época de convulsión y de guerra en la zona fue el desplazamiento forzado, la toma guerrillera a estas poblaciones con armas no convencionales, el secuestro y cualquier otra manifestación violenta que causara impacto para, obviamente, imponer ellos la ideología del terror, la guerra y así someter a la población. Este fue otro de los testimonios vividos y recepcionados por nuestras cámaras por uno de estos pobladores y que hoy nos cuenta, pues él, que vivió aún allí contiguo a la estación de policía de ese corregimiento, cuando las FARC se tomaron el pueblo en ese entonces. El 13 de noviembre de 1996 se perpetra una incursión guerrillera al Frente 37 de la FARC. Era aproximadamente las 3 de la tarde, cuando aquí en este espacio donde estoy yo sentado, se escucha un tableteo de fusil. Salgo corriendo, yo me encuentro en el cuarto y salgo corriendo a ver qué era, y encuentro aquí en el sitio a mi espalda donde estaba un agente que estaba hablando con su señora por teléfono. En ese entonces los celulares no eran tan comunes, se utilizaban eran los teléfonos fijos, y la esposa lo había llamado como media hora antes y tenía media hora está despidiéndose de ella y ella no quería. Al fin los guerrilleros venían a tomar por asalto la estación y venían por toda la orilla de la calle. Como habían hecho inteligencia, uno que estaba a 200 metros de aquí, le avisa por radioteléfono que aquí está uno dentro y lo toma por sorpresa de espalda y le da una ráfaga como de 5 tiros. Cuando yo salgo, encuentro que está el policía aquí a mi espalda, está en la agonía de la muerte. Lo que hago, pues, digo, voy a ponerle un poquito más de juicio a esto, cierro la puerta y salgo a refugiarme hacia los cuartos. Me llevo a mi sobrina y a mi mamá, que eran los únicos que estábamos aquí en este momento, y eso demoró alrededor de 20-25 minutos, que se parecía un siglo. Como a los 5 minutos de haberse iniciado la ráfaga, hubo la primera explosión de una bazuca y eso sonó estrondosamente. Es más, la tierra tembló como si fuera un terremoto. Seguía la ráfaga de los fusiles, como a los 8 o 10 minutos nuevamente tiran otro, otra vez nuevamente el movimiento de la tierra. Alrededor de los 20 minutos ya se siente el silencio y veo ya comienza la jefa de la cuadrilla, comienza con las arengas del subversivo ahí. Pensé, digo, ahora vienen hacia la casa. Efectivamente se presentaron aquí a la casa, llegaron hasta donde estábamos nosotros en el último cuarto. Está contigo, sí, contigo aquí mismo. Lo único que hicieron fue echarse a reír. Bueno, digo, ya, de esta nos salvamos nosotros, pues.
Más tarde se escuchan unos tiros de pistola. Era uno para el televisor, que estaba mi sobrina viéndolo, y le tiran al televisor y lo impactan, y nuevamente le dan el tiro de gracia a la gente de la policía también. Uno de los guerrilleros que se encontraba como a 30 metros de aquí, que se encontraba en el atrio de la iglesia, era uno de los que disparaba hacia acá. Se sentía que disparaba hacia acá porque los vidrios caían. Cada vez que había una ráfaga caía vidrio. Es aquí uno de los tantos disparos que cayó. Aquí está la muestra. Ahí había al frente un árbol a 2 metros, estaba sembrado, y habían ramas de 15 centímetros de diámetro, y cada tiro que impactó en cada rama, las ramas fueron partidas, fueron tronchadas. En este sitio se inicia el tableteo de fusil. Aquí es donde asaltan a la agente de policía cuando se encuentra de espalda hablando con la esposa que estaba en el guamo. Aquí está el sitio donde pega uno de los, yo pienso que fueron 5 o 6 disparos de ráfaga. En este sitio es uno de los disparos cuando se inicia la balacera. La primera ráfaga que le hacen al agente muerto, uno de los tiros pega aquí y a él lo agarran de espalda cuando está hablando con la esposa. Entonces la gente cae lógicamente moribundo, y es cuando yo salgo y lo encuentro en la agonía de la muerte, y lo encuentro en la agonía de la muerte aquí en este sitio. Yo me refugio en la parte de atrás de la casa, Aquí está el sitio todavía, ya está arreglado un poco. Este es el hueco que deja el impacto de pistola, porque este fue de pistola. Yo sentí que era de pistola. Cuando le dan a la gente después de muerto, a la media hora le dan otro tiro. ¿Y la reacción de la policía cuál fue? No, ninguna, porque ellos estaban en proceso de festejar la fiesta de la policía. Y aquí habían 13 policías acantonados en ese entonces, y lo que habían era 4. Ellos sabían que eran minoría, y por eso es que ellos no se enfrentan. No se enfrentan, sino cada quien sale a defenderse su pellejo. Sí. Este es el cuarto donde nos refugiamos cuando sentimos ya porque la cosa era en serio, entre comillas. Y nos salimos acá y nos resguardamos acá porque vamos a resguardar la vida, y nos venimos hacia acá. Acá demoramos y pasamos todo lo que fue las 2 impactaciones de las bazucas y todas las ráfagas, toda la toma guerrillera la pasamos aquí metida en el cuarto. Las 3 personas que pasamos en ese momento, pero los demás estaban en la calle, estaban en el colegio y eso. Nos desplazamos porque hubieron unos enfrentamientos siempre, aunque fui desplazada varias veces. Pero del 96 sí ya me desplacé, que me vine para acá, para San Cayetano, y ya no pude irme a vivir más en Monte. Me vine para aquí, para San Cayetano, y me desplazo también bien de aquí de la estación de San Cayetano. ¿Qué pasó? Porque hubieron unos muertos en la estación de policía, se mataron un policía y mataron un campesino, no sé, otro más, ahora mismo no recuerdo. En el año 96 toman las inspecciones de policía, también nos toca salir nuevamente porque pensamos que tomándose la inspección de policía se podían tomar también las veredas y todo eso. Y eso nos atemorizó bastante. Y más o menos el 90 o 95% de la gente salieron de la región. Como ya todos sabemos, en 1996, el 13 de noviembre, hubo una toma guerrillera en un pueblo que es sano, que siempre nosotros estábamos acostumbrados a otras cosas. Para nosotros fue algo muy horrible, muy desastroso, ya que en el momento yo me encontraba en horas laborales, estaban en el despacho Hipólito Betancourt, que falleció ese día.
José, un señor de Barranquilla que vino a hacer unos papeles de unos semovientes de un ganado que iba a transportar, y vino otro señor con él que sí desconozco su nombre. Al igual estaba un señor adentro que se llamaba Eligio Pantoja, él también quedó vivo. Hubieron ahí 2 personas muertas. Cuando de pronto empezaron unos tiros del lado del parque, fue cuando mataron a un agente de policía que se encontraba en una casa vecina. Ahí empezó muchos disparos, yo me asusté demasiado, salí corriendo con la señora que le hacía la comida a los agentes de policía a refugiarnos en las casas vecinas. De ahí salimos, volamos muchas cerca, llegamos a la casa de la que hoy en la actualidad es la inspectora. Ahí nos refugiamos, sentían disparos y teníamos mucho miedo, no estábamos acostumbrados a eso. Y hubo un momento en que unos policías se metieron en una casa donde estábamos nosotros con unas niñas pequeñas y tuvimos que salirnos de ahí y irnos a otra parte, porque los señores, una guerrillera los gritaba, les decía que no fueran cobardes, que salieran, que se enfrentaran a ellos, pero nosotros fuimos los que salimos por el miedo que sentíamos. De todas maneras, este pueblo ya no fue lo mismo. Después mataron a otro señor, como a los 8 días, un profesor de aquí de San Cayetano, profesor Eber Pereira. Después, como antes, quizás por ahí como el mes de febrero, mataron a un señor llamado Félix Palomino. Llegó en su momento, según cuentan estos mismos campesinos, la Policía de Seguridad Democrática, y estos grupos fueron desplazándose de esta para retornar nuevamente la confianza en sus moradores. Hoy gozan de un ambiente diferente, amable, más próspero, recuperando su moral, el temor, retomando la confianza y esas energías que permita ver con esperanza rescatar sus tradiciones. También gozan algunas personas afectadas de los beneficios económicos que el gobierno destinó para la reparación de víctimas. De la misma forma, ya tienen su organización y están propendiendo proyectos de interés general. Asimismo, recopilando información y soportes legales para que sean reparados otro grueso número de afectados que aún no les han llegado los recursos. Teledique llegó hasta el sitio de reunión de estos dirigentes campesinos, en su mayoría, para conocer de la fuente directa toda la información sobre estas vivencias y sus acciones para el futuro. Bueno, sí, han habido muchas personas que ya están reparadas, mucho, pero todavía vemos muchos que no hemos recibido nada todavía. Bueno, ese proyecto en muchas partes se ha dado, pero aquí en la vereda Songo no hay ninguno que haya compensionado no. Pero usted hace parte de algún plan de beneficiario. Yo entré en el 99, sí, yo declaré y ando en eso. Pero no, allá todavía no se ha concretado nada. ¿Y cuánto más o menos hay de la vereda suya? De la vereda de mía deben haber, déjenme le saco la cuenta, como 15 personas, como 15. ¿Proceso? No, yo lo veo perfecto, pero a donde ella ha llegado, porque para allá, para el lado de nosotros, todavía no. Entonces, algo como ese proceso es largo. Hay unos primero y otros después. Entonces yo digo que debe ser eso, que todavía para allá nos ha tocado. No, como el gobierno está reparando los desplazados, pues nosotros también tenemos esperanza que el gobierno nos repare para ver si recuperamos las cosas que se nos extraviaron, que se nos perdieron, porque a mí se me perdieron unos 9 animalitos entre grandes y pequeños, unos pavos, unos 9 pavos, y así, cosas así que se le perdieron a uno. Sí, nos vinimos. Eso solo, todo eso se destruyó, hubo que hacerlas de nuevo. ¿Ya? Pero gracias a Dios y al presidente que las cosas cambiaron. ¿Ya? Entonces, pues, único que como el gobierno está reparando a los desplazados, pues, también debe repararnos a nosotros. Aquí prácticamente a los que sí no están denunciados, pero sí le subieron su sello, no le han dado nada, no le han reparado en nada. ¿Pero por qué? No sé, que no han hecho un censo, no hicieron nada, entonces las personas por temían de declararse como desplazados, no denunciaron y eso. Por ejemplo, en el caso de mi persona, que yo no denuncié nada porque pensé que eso nos podía traer algún problema, alguna cosa. Pérdidas animales
pérdida de vida y pérdida de sus ranchos, de sus bienes materiales. Por eso queremos darle a entender al Estado que nos hemos organizado para la reclamación de todos esos derechos que fueron lesionados en un momento por aquellos grupos armados al margen de la ley. Comentaban sus pobladores que están pensando en segregarse de su cabecera, San Juan Nepomuceno, precisamente por el olvido y el desconocimiento de sus derechos como parte integral de ese territorio municipal.